Hola, hola, hola. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por decidir formar parte de este curso, Colosenses. Estamos muy gozosos, muy contentos de poder iniciar con un curso más, el primero de este año que este ministerio hace. Colosenses, completos en Él. Esta es la primera clase. Vamos a estar haciendo, son 5 clases de materia, una sexta de cierre, un examen final. Son 5 pruebas, pruebas cortas, una por cada una eh, de las clases y un examencito final. Estamos muy contentos porque sabemos que el Señor nos va a bendecir mucho, completos en Él. Vamos a estar recorriendo verdades de Colosenses. No es un estudio a la carta a Colosenses. Vamos a estar recorriendo verdades. Y lo principal que vamos a estar viendo el objetivo es entender por qué estamos completos en Cristo. Pero vamos a entender quién es Cristo. Vamos a meternos con Él. Porque no podemos entender qué es estar completos, estar plenos en Él si antes no sabemos quién es Él. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a dedicar 3 clases de las 5 a ver la supremacía de Jesús. Y hoy vamos a estar hablando de eso, de supremacía de Él, parte 1. ¿Ok? Entonces vamos a orar para presentar esta primera clase. Yo deseo que usted pueda ser muy edificado, disponga su corazón. Vamos a recorrer la Biblia y vamos a pedir al Espíritu Santo, nuestro Maestro por excelencia, que nos instruya. Amado Señor, encomiendo en tus manos este curso de Colosenses, esta primera clase y todas las demás que vienen. Tú eres mi maestro, tú eres el maestro de mis hermanos. Enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos, permítenos ver esas verdades gloriosas que están ahí escritas, que quizás hemos pasado por alto, que quizás no hemos visto o hemos visto superficialmente, y es la verdad acerca de Cristo. Él es supremo. Amado Señor, te pido que nos guíes. Dame gracia para exponer tu palabra. Pero mientras hablo, yo también quiero recibir entendimiento y más claridad sobre Jesús. Que tu Espíritu nos enseñe. Maestro, Espíritu Santo, ven, toma tu lugar en medio de nosotros y encomiendo este curso en tus manos. Si tú lo bendices, todo será hermoso, Señor. Si tú no estás, de nada servirá esto. Que tu presencia sea palpable. Unge esta clase y que tu presencia ministre a mis hermanos, Espíritu Santo, mientras ven este video. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias. Empezamos entonces. Qué bendición que podamos estar aquí. Y bueno, hoy vamos a ver la primera clase. Ahí usted tiene el documento que puede encontrar en la plataforma. En la plataforma vamos a estar subiendo los documentos, ahí van a ponerse las pruebas y ahí van a estar los videos que vamos grabando de cada clase. Ok, ahí usted tiene el documento de Colosenses, una introducción acerca del ministerio, acerca de nosotros, que usted puede leer ahí los objetivos y las metas. Usted puede leerlo ahí a su ritmo. Si desea lo imprime, si desea no, eso ya es cosa suya. Ok, hoy vamos a estar viendo las 3 clases que vienen, esta y las otras 2, se llaman la supremacía de Cristo. ¿Ok? La supremacía de Cristo, parte 1, 2 y 3. Hoy en la parte 1 y vamos a ver que Él es supremo sobre toda la creación. Vamos a empezar con Colosenses capítulo 1, versículo 15, que dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Vamos a abrir este texto.
Vamos a dividirlo en tres partes, porque ese texto nos está diciendo, número uno, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Nos está diciendo que Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y nos está diciendo que Él es supremo sobre toda la creación. Vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Por qué este texto, por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que Cristo es supremo sobre toda la creación? ¿Ok? ¿Quién es Jesús? Que la Biblia le llama que es supremo sobre todo. Primogénito. Habla en otra versión. Pero ¿qué será? ¿A qué se refiere? ¿Por qué? ¿Quién es Jesús para llamarle supremo? Esta es la pregunta que nos debemos hacer. Por algún motivo los cristianos ven a Jesús como el ABC. Ya creí en Él. ¿Qué sigue? Ya creí en Él, yo lo acepté, sí, yo hice una oración. ¿Y ahora qué sigue? Tal vez no lo decimos así, pero es como si lo pensáramos, como si actuáramos así. Él es como la puerta. Hay una secta que dice, Él es el camino, pero no podemos quedarnos en el camino, ¿verdad? Dicen ellos. Por algún motivo vemos a Jesús como lo inicial y después tengo que ir a verdades más profundas. Qué equivocados que estamos. Cristo Jesús es insondable. Cristo Jesús debe ser conocido. Entonces, ¿quién es Jesús? Y como este curso estamos esforzándonos para que la misma Biblia sea la que nos convence y nos responda a las preguntas, vamos a estar viendo otros versículos para responder las inquietudes que tengamos. ¿Quién es Jesús? Es lo que debemos saber. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de quién es Jesús. Y para eso vamos a ir a Juan capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. En la Reina Valera 60 dice el verbo. En el principio era el verbo. En esta traducción viviente dice en el principio era la palabra. Se nos está hablando de la palabra, que la palabra estaba, que la palabra era. Bueno, ¿quién es la palabra? Esta es una de las verdades más preciosas y firmes de nuestra fe, que Cristo es supremo. Ese texto nos está diciendo que la palabra, o sea, Cristo, y ahorita lo vamos a demostrar, es supremo. ¿Por qué? Porque existía desde el principio, estaba con Dios, era Dios y todo fue creado por medio de él. Cristo está muy por encima de todo. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios. Lo que este texto nos está diciendo es que la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Él es Dios. Y esta clase de hoy es que Él es supremo sobre la creación. ¿Por qué es supremo sobre la creación? Porque es Dios. Y lo que el texto nos está diciendo es que Él estaba desde el principio y que por medio de Él se creó todo. Él es Dios. Por eso es supremo sobre toda la creación. Recuerda esta verdad, Jesucristo es Dios. Y sabemos que se refiere a Cristo, porque ahí en ese texto que leímos no dice Jesús, dice la palabra. Pero sigamos leyendo para ver cómo se demuestra que se refiere a Jesús. Vea lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre. Ok. La palabra se hizo hombre. Porque Juan 1 nos está diciendo, versículos 1 al 3, que había una palabra, que esa palabra estaba en el principio con Dios, que esa palabra era Dios, que por medio de ellos, de él se hizo todo. Bueno,
Pero aquí ya se nos está diciendo que esa palabra se hizo hombre. Ah, entonces no es algo, es alguien. La palabra que estaba en el principio, ya dijimos, es Jesús, pero la Biblia nos va a demostrar que es Jesús. Dice Juan 1:14, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Aquella palabra era alguien, es alguien, se hizo hombre y vino aquí a habitar en este mundo de maldad y de pecado junto a nosotros, pecadores. Dice, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ah, la Biblia ya comienza a decirnos que esa palabra era alguien y que se hizo hombre. ¿Ok? Nos aclara que la palabra o verbo en la Reina Valera 60 habla de alguien que, según el testimonio de Juan 1, versículo 1 al 4, existía en el principio. Esa palabra, ese alguien existía en el principio, estaba con Dios y ese alguien era Dios. Y ese alguien que se hizo hombre es el Hijo del Padre. Y vamos a ver el siguiente texto donde ya se nos da su nombre, que está en Juan capítulo 1, versículo 17 al 8. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de, y aquí se da su nombre, Jesucristo. Otra vez, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, ¿quién? Jesucristo, el Hijo, el único, él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Qué hermoso. Entonces, a manera de resumen, número 1, en el principio existía, estaba con Dios y era Dios. ¿Quién? La palabra. Esa palabra se hizo hombre. Número 2, y fue llamado Hijo de Dios y mostró la gloria de Dios. Y número 3, esa palabra que estaba en el principio con Dios, que era Dios, que luego se hizo hombre, se llama Jesucristo. Qué bonito es cuando la misma Biblia te está dando las respuestas. No es el comentario de aquel, no es lo que Jonathan dice, la Biblia nos está diciendo. Volviendo al principio con lo que comenzamos, Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas. Es supremo sobre toda la creación. Y la respuesta de quién es Cristo para que ese versículo nos diga tantas cosas tan impresionantes de Jesús, la respuesta es Jesucristo es Dios. Hace muchos años, cuando yo empezaba en mi cristianismo, estaba, por así decirlo, tiernito. Estaba empezando a ir a ser discipulado. Tenía muy poquito tiempo. Y una de las cosas que el Señor Jesús empezó a hacer en mí desde mis principios es como enseñarme a adorarlo a Él. Fue algo muy hermoso de que desde mis inicios Él me enseñó a adorarlo, adorarlo. A medida que yo leía los salmos, empecé a ver esto tan hermoso de la adoración y Él empezó a enseñarme aquello, ¿verdad? Sucede que cuando yo comienzo a trabajar en una empresa fuera de Guanacaste, una familia muy hermosa, los padres de un ex compañero que se había graduado conmigo, me compartieron, por causa de este amigo, yo todavía no podía alquilar un cuarto, un apartamento, entonces ellos me hicieron el favor de poder compartir el cuarto con su hijo y yo le daba ahí eh, algo simbólico, porque ellos lo hacían más por ayudarme. Ellos me trataron muy bien, me ayudaron mucho. Como familia era una familia muy buena, a la cual estaré agradecido siempre. Pero sucede que ellos eran testigos de Jehová, pero el Señor era como el padre de familia, era como el más metido. Y yo recuerdo que
Yo venía y me sentaba en la sala a veces a ver algún programa, ponía algún canal cristiano, y yo recuerdo que él se sentaba con su enorme Biblia y empezaba a adoctrinarme, a querer enseñarme su doctrina. Y él empezaba a decirme, siempre, casi siempre, lo que él hablaba iba dirigido en contra de Jesús, de que Jesús no es Dios, de que uno no debe adorar a Jesús, y todo iba dirigido en eso. Y eso me golpeaba, me golpeaba. Yo no tenía la capacidad de debatirle porque yo no tenía mucho conocimiento, pero eso maltrataba mi espíritu y algo sucedía al final de la noche. Cuando ya todos se acostaban, yo me metía al baño porque no tenía un cuarto propio. El baño era el lugar privado. Y yo me metía ahí con un reproductor que tenía y yo me ponía a llorar porque yo me sentía maltratado. Yo no podía entender cómo era que él me estaba diciendo que era Jesús, perdón, que Jesús no era Dios. Aunque en mi espíritu yo sabía que él era Dios, en mi mente yo empecé a batallar y yo lloraba porque yo no sabía, yo estaba confundido. Y tenía una lucha horrible. Yo intentaba adorar al Señor como antes y ya no podía. Había una barrera que se había adelantado, que se había levantado en mi mente. Esto me llevó como año y medio para que se derribara. Cada vez que en la iglesia o en mi tiempo personal yo intentaba adorar a Cristo Jesús, se levantaba aquello. Él no es Dios, a Él no debe adorarse, porque eso sería ser idólatra. Solo se adora a Jehová, que era lo que ese Señor me decía. Y yo tuve aquella lucha, hasta que transcurriendo el tiempo me pude comprar una muy buena Biblia de estudio y yo empecé a estudiar aquello y las verdades comenzaron a revelárseme o más bien a iluminarme porque ya está ahí, ¿verdad? Escrito, ya está revelado. Y aquellas verdades empezaron a fortalecerme hasta que se pudo romper aquello. Pero fue un proceso muy difícil. Una de las cosas que Satanás desea es humillar el nombre de Jesús. Entre los no cristianos, usted verá lo que acaba de pasar allá en Brasil. Hacen un carnaval y un diablo arrastra a Jesús, lo usa, lo trata como si fuera un trapo, un Jesús débil, sin fuerza. El mundo quiere que humillen a Jesús, por eso sacan películas donde lo muestran como homosexual, que tenía relaciones con una tal María Magdalena, que no sé qué, que no sé cuánto. El mundo, Satanás busca menospreciar a Jesús. ¿Por qué? Porque si lo menosprecia, la gente no va a creer en él, entre comillas, porque siempre creemos. Pero el objetivo de él es que se vea a Jesús como alguien débil, que murió en la cruz en debilidad. ¿Para qué van a creer en alguien así? Por eso todo el mundo lo ofende. Usted no ve películas en contra de Buda que lo pongan como homosexual, en contra de Mahoma. Es en contra de Jesucristo, porque es el único nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Entonces en el mundo lo ponen como alguien menospreciado. Pero entre la iglesia, Satanás también opera entre los cristianos, menospreciándolo, levantando falsas doctrinas para hacernos creer que Él no es Dios, que sí es alguien importante, que es un profeta muy grande, que hizo grandes cosas, alguien digno de imitar. Ah, pero no es Dios. Nos dicen los musulmanes, nos dicen los testigos y nos dicen un montón de gente más. ¿Para qué? Para que no lo adoremos como a Dios. Pero la Biblia, en solo esto que le he mostrado, y voy a ver más textos, nos dice claramente, Él es Dios. Lamentablemente, la Biblia que usan los testigos, que se llama Traducción del Nuevo Mundo, ellos han cambiado los textos. Y en Juan 1:1 y 2 le cambian para que parezca que Jesús es un Dios inferior. Pero eso es falso. ¿Ok? Continuamos. Más adelante Jesús dijo que Él era uno con el Padre. Nadie puede ser uno con el Padre, ningún ser humano. Él dijo, yo soy uno con el Padre. Con esto Él se hizo igual a Dios. ¿Cómo sabemos que Él se hizo igual a Dios? Porque
Ahorita vamos a leer un texto donde se muestra que los judíos, los fariseos que tenían entendimiento de la ley, ellos comprendieron que Jesús dijo que él era igual al Padre. Vamos a leerlo. Juan 10 del 30 al 33 dice, el Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Una vez más las personas tomaron piedras para matarlo. Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron, un hombre común y corriente, afirma ser Dios. Aunque estos hombres religiosos lamentablemente no creyeron en Jesús, sabemos que ellos entendieron que lo que Jesús quiso decir es que Él era igual al Padre, o sea, que Él era Dios. ¿Por qué? Porque lo iban a apedrear por blasfemia. El pecado de blasfemia era condenado con la muerte. Agarraban piedras, era una ley judía, una ley que Moisés dio. Y aquí tenemos a un aparente ser humano, hijo de José y María, de 30 y pico de años, un hombre común y corriente, entre comillas, que diciendo que él era uno con el Padre, que él era igual al Padre. Imagínese usted. La reacción de los hombres fariseos religiosos fue, ¿qué? ¿Cómo tú puedes decir eso? Si eres un simple hombre, conocemos a tu mamá, conocemos a tu papá. Se enojaron y lo iban a apedrear. Ellos entendieron que Jesús estaba diciendo que Él era Dios, porque él era igual al Padre. Pero luego tenemos ese mismo testimonio a lo largo del Nuevo Testamento. Vamos a ver varios versículos donde se nos confirma esta verdad de Juan 1, esta verdad de Colosenses, de que Jesucristo es Dios y por eso es supremo. Romanos 9:5. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Ahí está, Romanos 9:5 nos está diciendo, Jesús es Dios. Filipenses 2 del 5 al 6. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, se refiere antes de ser encarnado, ¿ok? Era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Lo vamos a ver más adelante, pero aun cuando Él se encarnó y nació de una mujer, Él no perdió su deidad, Él siguió siendo Dios, aunque tenía un cuerpo. Y esto lo vamos a ver en la próxima clase. Pero aquí Filipenses nos está diciendo, Cristo Jesús es Dios. Tito, capítulo 2, versículo 13. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es Dios. Cuando se le aparece ya en el Evangelio de Juan, me parece que es el capítulo 20, esto no lo tengo aquí en los apuntes, pero cuando se le aparece primero a los discípulos, sucede que Mateo no estaba ahí. Entonces los discípulos le dijeron, hemos visto a Jesús, resucitó, porque ya había sido muerto, ellos estaban tristes, el Señor se les aparece después de resucitar, pero Mateo no estaba. Tomás, Tomás no estaba. Entonces le dicen ellos y le dice, está vivo, resucitó. Y él dice, escuchen lo que dice, no, voy a leer Juan 20:25. No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. En otras palabras, él no estaba creyendo de que Jesús estuviera vivo, porque para que Jesús hubiera resucitado tenía que ser Dios. La resurrección avaló que él era Dios.
Entonces Tomás no lo estaba creyendo. Y luego nos dice Juan 20:26, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Ponga atención a ese detalle. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos. ¿Cómo entró? No abrió la puerta, apareció y les dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, Jesús, como él es Dios, él escuchó lo que Tomás había dicho, aunque aparentemente Jesús no estaba, pero él todo lo sabe porque es omnisciente, es un atributo de Dios. Él supo que Tomás dijo aquello y entonces le dice en el versículo 27, Juan 20:27, entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Antes de continuar con el siguiente versículo, esta actitud es la que reina hoy en la mayoría de hombres y mujeres. La incredulidad. Hasta que yo no toque, hasta que yo no vea, hasta que no haya alguna evidencia. ¿Qué evidencia hay de que Él resucitó? Deme la evidencia, tengo que verlo, tengo. Esa incredulidad tan horrible es la que Satanás está poniendo en el mundo para que el mundo no crea en Cristo. Era lo que estaba pasando con Tomás. Pero vea qué hermoso el versículo 28. Escuche lo que dice Tomás cuando ve a Jesús de frente. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Juan 20:28, Tomás exclamó confesando que Jesucristo es Dios y lo adoró. Jesús es Dios. Tenemos uno de los testimonios más hermosos de la Biblia. Bueno, el segundo más hermoso, porque para mí el más hermoso es Juan 1:1 y 1:2. Pero vean qué hermoso este versículo de Hebreos. Se nos muestra la grandeza de Cristo y se nos hace ver que Él es superior a los ángeles. Los ángeles son muy poderosos. Los ángeles manifiestan la gloria de Dios. Tanto así que algunas personas adoran a los ángeles. ¿Por qué? Porque son impresionantes en poder, en fuerza, en majestad. Pero este texto nos está diciendo dónde están los ángeles y dónde está Jesús. Hebreos 1 del 5 al 8. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Tú eres mi hijo. A ningún ángel se le ha dicho eso. Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Cómo? Sí, los ángeles solo adoran a Dios. Y aquí Dios le está diciendo, adoren al Hijo. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. ¿A quién se refiere? A ángeles. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. Los ángeles tan gloriosos y poderosos se les está diciendo, adórenlo. ¿A quién? Al Hijo. ¿Por qué? Porque es Dios. Jesucristo es Dios y aún los ángeles lo adoran. Entonces vemos que Cristo Jesús es supremo sobre todo porque Él es Dios. Dijimos que Colosenses 1:15 lo íbamos a dividir en 3 partes. Primero, ¿por qué Él es supremo? La respuesta es porque es Dios y la demostramos. Siguiente punto, dice de Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué significa esto? Colosenses 1:15 nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Esto es porque a Dios nadie le ha visto jamás. Y en Juan 1:18, ya lo leímos, pero dice la parte A,
nadie ha visto jamás a Dios. El que más cerca estuvo fue Moisés. En aquella peña le dijo, Señor, quiero verte, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, nadie puede verme y seguir viviendo, pero te voy a mostrar mi espalda. Lo metió en una endija, en una peña, lo tapó con la mano, él pasó, luego quitó la mano y Moisés pudo ver la espalda de Jesús, de Dios. Pero hay versículos que dice en Éxodo 33 que, esto que acabo de decirles de Éxodo 33, pero la Biblia también nos dice, allá en Éxodo, que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? Es una forma de decir la comunión tan íntima que tenía Moisés con Dios. Pero cuando Moisés le dijo que quería verlo, Dios le dijo, no puedes verme. Lo más que te mostraré es mi espalda. Ningún ser humano ha tenido tal privilegio. Nadie ha visto a Dios. Nadie, ningún ser humano. Pero Cristo es la imagen de Dios. Y él mismo lo dijo un día cuando estaba con sus discípulos en Juan 14:8. Escuche lo que dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Pero vea lo que responde Jesús en Juan 14:9, el versículo siguiente. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Jesús es la imagen de Dios. Los que lo han visto a Él han visto al Padre. Entonces, por su propio testimonio, el de Jesús, queda confirmada la verdad de Colosenses 1:15, de que Él es la imagen misma de Dios. En Él se vio al Padre. Él es el reflejo mismo del Padre. Cristo nos reveló al Padre, ya que es la imagen misma de Dios. Conociendo al Hijo, conocemos al Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Y la otra verdad en la que dije que iba a dividir Colosenses 1:15 es que nos dice que Él ya existía antes. ¿Cómo es esto? El conflicto está, y lo vamos a ver en la próxima clase, en que Jesús nació un día. Nosotros decimos, hace 2023 años, nació Jesús. Pero ¿cómo es que Él existía antes y nació? Esto a veces se le crea una confusión a la cabeza. Lo vamos a ver más en la próxima clase. Pero aquí vamos a ver un poquito. ¿Qué quiere decir que Él ya existía antes? El texto de Colosenses nos dice que Cristo es antes de que todo fuera. Él ya existía antes de todo. Antes de que naciera, Él ya existía. Lo pudimos ver en Juan 1:14. En el principio era el verbo, o sea, ya existía antes de que todo fuera creado. Pero vea lo que nos dice Pablo en Colosenses 1:16. Él nos confirma esta verdad. Porque por medio de Él, o sea, de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí se nos presenta el rol de Cristo en el principio. El Padre, creador de todo, lo visible y lo invisible, pero el Hijo, por medio de quien todo fue creado. Ese mismo hecho de que por medio de Él se creara todo, confirma que Él es antes de todo. Porque si todo se creó por Él, Él ya existía cuando todo se empezó a crear. ¿Ok? Y esta es la verdad que estamos viendo. ¿Cuál? Jesucristo es desde antes de todo. Él ya existía antes de que todo fuera creado. Y esto nos confirma la verdad de que Él es Dios, porque solo Dios puede existir antes de que todo fuera creado. A Dios nadie lo creó. Todo fue creado por medio de Él. Y como existe desde antes, Él no fue creado, porque era desde antes, existía desde antes de todo. Él no tuvo principio como las criaturas de Dios, ya que Dios no pudo ser creado. Cristo, como dice, o Cristo como Dios que es, Él no fue creado, Él no es un Dios menor, como algunos dicen. Al principio de la iglesia se levantó un hombre diciendo que
Sí, que Jesús era Dios, pero era un Dios inferior. Y eso es lo que creen los testigos. Está Dios, todopoderoso, están los ángeles y aquí en el centro es Dios. Es mayor que los ángeles, pero inferior a Dios. Eso es lo que ellos creen, pero no es así. Cristo no es un mensajero supremo como creen otras religiones, de que Él fue un profeta que vino a anunciar verdades y ya. No, fue más que profeta. Él es Dios. Es por esto que creemos que Él no es uno más de la creación. No, más bien por Él se creó todo. Él es Dios sobre todo. Y así queda demostrado en esta primera clase por qué Cristo es superior, por qué Él es supremo, por qué tiene supremacía sobre la creación. Él es Dios. Amén. Bueno, al final del documento puede encontrar un encabezado que dice lo que aprendí. Y ahí vienen 3 preguntas. Trate de contestarlas según el texto para que pueda repasar. ¿Por qué creemos que Cristo es Dios? ¿Por qué creemos que Cristo es la imagen de Dios? ¿Y por qué creemos que Cristo existe desde el principio? Esas 3 verdades, esas 3 preguntas, trate de contestarlas para que pueda afirmar esta verdad. ¿Ok? Bueno, esta fue la clase número 1. Yo deseo que el Espíritu Santo te ilumine esta preciosa verdad para que no tenga que pasar aquellas luchas que me tocó pasar a mí acerca de que Cristo es Dios. Cuando esta verdad se me terminó de iluminar y revelar, fue tan hermoso. Adorar a Jesús es tan hermoso. Cuando entendemos que Él es Dios, nos postramos delante de Él y lo adoramos, y lo adoramos, y lo adoramos, porque Él es digno, porque Él es Dios. Y yo le invito a usted ahora ante esta gran verdad que se nos está iluminando, a que usted adore a Cristo Jesús. No se deje llevar por esas mentiras del mundo. Satanás está operando para que Cristo Jesús no sea exaltado como Dios. Pero nosotros creemos lo que la Biblia dice, no lo que el mundo dice. Creemos en el testimonio de la Biblia y la Biblia es clara. Cristo es Dios. Padre, yo te doy gracias. Gracias por esta primera clase, donde queda claro, claro por la Biblia que tú, Jesús, eres Dios y que porque eres Dios es que eres supremo. Tienes la supremacía, estás por encima de todo, porque eres Dios. Y hoy creemos esta verdad, nos aferramos a esta verdad, te adoramos, Señor, te adoramos porque eres Dios. Yo te adoro porque eres Dios. No solamente eres el camino, eres Dios. Es verdad que nos llevas al Padre, pero eres Dios. Estás sentado en el trono a la diestra de Dios porque eres Dios. Te adoramos y te exaltamos. Alumbra, ilumina esta verdad a mis hermanos. Revélate a ellos, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis estimados, que el Señor le bendiga. Espero que esta clase haya sido de mucha bendición para usted. Y nos vemos en la clase número 2. La supremacía de Cristo, parte 2. Que el Señor le bendiga.